Esa cosa no puede ser mi hija. Hola, no pienso darte mi nombre, porque más que una historia, esta es una verdadera pesadilla. Escribo esto mientras estoy de pie frente al lavabo de mi baño, lleno de trapos manchados con mi propia sangre. Los miro fijamente y pienso en lo mal que se siente todo en este momento. Realmente me perturba haber perdido la confianza en mi propia pequeña hija. Desde el primer día que aprendió a caminar, ella ha estado entrando a escondidas en mi habitación por la noche, trepando a la cama y tratando de meterse discretamente entre mi esposa y yo. Ella sabía que si la atrapábamos, uno de nosotros la llevaría llorando de vuelta a su habitación, donde se le acostaría y se le diría que durmiera en su propia cama. Creí que se suponía que ya eras una niña grande, le decíamos mientras sus grandes ojos marrones nos miraban en la oscuridad con lágrimas, captando la luz de la luna que entra por la ventana para darle un toque extra de dramatismo. Siempre fue como una pequeña actriz que jugaba con nuestras emociones desde el primer día. Nadie nunca me creyó cuando hacía afirmaciones sobre ella. La bebé sabía más de lo que dejaba ver. Y como ya la conocíamos, siempre dejábamos la puerta sin cerrar, pues no podía soportar la idea de que intentara entrar y se quedara esperando atrapada en la oscuridad. Casi todas las noches, me despertaba y veía la silueta de su cabello esponjado moviéndose, gracias a la tenue luz nocturna que conectábamos por la noche. Ella entraría aún si no hubiese luz, pero simplemente no me parecía bien hacer que camine en la oscuridad absoluta. Cada noche, sentía que pasaba perezosamente por los pies de mi cama hasta llegar al lado de su madre, luchando por mantener el equilibrio en medio de todo el sueño que tenía. Esperaba unos momentos a que subiera por el costado de la cama, usando su gran cabeza como contrapeso y tirando de las sábanas antes de pasar por encima del cuerpo de mi durmiente esposa. Realmente me sorprendía el sueño tan pesado que mi esposa tenía, pues a diferencia de ella, yo sí me daba cuenta cuando mi hija venía a acostarse con nosotros. Eso solo significaba generalmente una cosa, que tenía que cargarla de vuelta a su habitación, convencerla de que sea una niña grande y que duerma sola. No pude estar nunca seguro si estaba molesto o enternecido por su comportamiento, pues probablemente estés pensando que la niña se veía adorable. ¿Cuál sería el problema de que venga a dormir a una cama grande y con espacio libre? Podría decir que ninguno. Mi esposa y yo solemos dormir espalda con espalda, y como nuestra cama es extensa, nos movemos hacia los extremos dejando un espacio conveniente para que nuestra hija, como una pequeña ladronzuela en la noche, venga silenciosamente a dormir en el medio. Al lado de mi mujer, nosotros teníamos en una mesita de noche un monitor para bebés, que es un dispositivo para vigilar a nuestra niña mientras está en su cuarto. Normalmente, el sonido de su puerta al abrirse pasa por los altavoces del monitor y me despierta, todo eso para poder vigilar que ella esté durmiendo bien. El camino que sigue cada noche mi hija para acostarse en nuestra cama empieza en la puerta de su dormitorio y con la luz nocturna de al lado, camina por el pasillo y pasa por mi cama por el lado de mi mujer y por último, por la mesita de noche con el monitor de bebés. Ahora, anoche, desperté con el sonido de la puerta de mi dormitorio y al abrirse sentí que ella estaba ahí de pie. No estoy seguro de cómo no la escuché abrir su propia puerta, solo asumí que yo ya estaba en un sueño más profundo de lo normal, así que no hice más caso. Mis ojos se entrecerraron cuando los obligué a ajustarse a la luz extremadamente baja que había en nuestra habitación, y antes de poder ver mi alrededor con total nitidez, la luz nocturna se apagó abruptamente. No escuché que la desenchufaran, así que supuse que mi hija debió haberla arrancado de la pared, en su intento de subirse a nuestra cama estando más dormida que despierta. Apenas pude distinguir una sombra cruzando el pie de mi cama, pero había algo que no encajaba en ella. Esa sombra parecía significativamente más alta que mi hija y su movimiento era mucho más controlado, mucho más suave. Parecía encorvado y había un deslizamiento espeluznante de cómo pasaba de un lado de la cama al otro. Sentí que el colchón se movía más de lo normal y fue cuando me di cuenta de que lo que fuera que estaba subiendo a la cama con mi esposa y yo no podía ser mi hija.
Sentí que aquello colocó cuidadosamente sus extremidades largas y puntiagudas sobre la superficie de la cama, desplazándose por encima de mi esposa y posándose en el espacio vacío entre nosotros. Yo estaba de espaldas, así que tuve que imaginar cómo se verían sus apéndices presionando profundamente el colchón. Pues se sentía como si cada una de sus extremidades fueran como pesados cilindros en lugar de brazos y piernas normales. Cuando de pronto dejó escapar un suave silbido que me hizo estremecer con una vibración que me revolvió el estómago. Entonces terminó de sentarse en la cama y fue tanto su peso que tuve que reajustarme en silencio para evitar rodar hacia donde estaba. Sentí un suave impacto carnoso en mi espalda, seguido de un repugnante movimiento gelatinoso de la criatura. Cerré los ojos instintivamente por pura desesperación, queriendo asegurarme de que no veía a esa cosa en mi cama. Mi mente se aceleró mientras trataba de pensar mi próximo movimiento. El monitor de bebé estaba del lado de mi esposa, así que no podía revisarlo sin alcanzar a la criatura. No quería correr el riesgo de agitarla fuera lo que fuera. Me dio la sensación de que de ninguna manera debería ser molestada o confrontada. Me hizo sentir impotente y cobarde, como si estuviera totalmente a merced de esta criatura sombría del tamaño de un niño. No había absolutamente nada que pudiera hacer. Me quedé despierto durante horas, sudando y fingiendo estar dormido. A veces cerraba los ojos con fuerza, tratando de perder el conocimiento, solo para alejarme de la enloquecedora realidad de esa noche. En algún momento, no sé cuándo, pude quedarme dormido. Cuando me desperté, estaba completamente agotado. Me sentía como si no hubiera dormido en días. Mi cabeza y mi corazón latían a intervalos aleatorios, y mi ropa estaba empapada de sudor y olía muy fuerte. Mi esposa ya se había ido al trabajo, así que me incliné y decidí encender el monitor de bebé, recordando lo que había pasado anoche. Si no eres padre ni cuidador de niños, es posible que no lo sepas, pero muchos monitores para bebés muestran una imagen residual cuando los enciendes. Lo primero que apareció fue una imagen de mi hija de pie en su cama, mirando directamente hacia el otro lado de la cámara. Podría decir que fue capturada en algún momento durante la noche, porque estaba en infrarrojos. Lo más extraño fue que en una fracción de segundo, la imagen estaba arriba de su cabeza, parecía estar casi oscurecida por completo, y luego, la imagen se actualizó rápidamente, mostrándola en su cama profundamente dormida. Estaba tan fuera de mí, que simplemente me levanté y me arrastré hacia el baño para darme una ducha helada que tanto necesitaba. Pasé por la puerta de entrada, y vi que la luz nocturna todavía estaba enchufada. La puerta del baño crujió cuando entré lentamente, me quité la ropa y los dejé cerca de la tina. Entonces, me agaché para coger algo, cuando vi que la parte de atrás de mi camisa estaba salpicada de sangre y manchada con lo que se asemejaba al lodo marrón oscuro, que parecía ser la fuente de mi fuerte olor. No entendí qué es lo que pasaba, y cuando abrí la ducha, sentí un dolor punzante en la piel de la parte inferior de la espalda, justo donde sentí lo que parecían ser garras de la cosa que estaba en mi cama anoche. Me esforcé por darme la vuelta para ver lo que había en la espalda y vi cientos de pequeñas gotas de sangre y pus esparcidas por un gran sarpullido rojo. Traté de limpiarme con una toalla y una nueva ola de dolor ardiente me atravesó. Retrocedí para sentarme en el mostrador mientras me doblaba por el dolor, y al mirar mi espalda en el espejo y al inspeccionar de cerca la erupción, pude ver diminutos cabellos negros como filamentos por toda la superficie de mi piel. El dolor era tan intenso que tuve que llamar al trabajo para decir que estaba enfermo, y pasé más de una hora arrancando cada fibra con pinzas, pues los pelos estaban profundamente incrustados en mi espalda. Salí del baño y me dirigí a mi cuarto, tratando de darle una explicación razonable a todo esto, pero no la encontraba. Cuando de pronto, mi hija se despertó y entró a mi habitación, y puedo decirles que sentí algo que no puedo ni siquiera describirlo. Me sentí claustrofóbico y sin aliento. A pesar de que ella parecía estar completamente normal, inmediatamente tuve un mal presentimiento sobre ella. Tal vez fue el estrés del miedo de la noche anterior, pero todo en lo que podía pensar era el hecho de que yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Todo ese tiempo, ella ha estado mirándome raro todo el día,
siendo menos cariñosa y no queriendo jugar conmigo o abrazarme, lo que siempre hacía antes. Era como si estuviera tratando de descifrar algo. Antes siempre solía mirarme de reojo con una adorable sonrisa en su cara, esperando que yo mirara hacia atrás y la atrapara mientras dejaba salir su ocasional risita. Ella era tan dulce en ese entonces, pero ahora, sus miradas furtivas como si estuviera pensando en algo más, me hacen sospechar que su encanto infantil y su ternura se han desvanecido de la noche a la mañana. Y lo peor fue cuando mi corazón se hundió, cuando me pregunté seriamente si ella era la cosa que se metió en mi cama anoche. Pasé la última hora contemplando si mi hija es en secreto una especie de monstruo, es casi como si ella supiera lo que yo estoy pensando. De alguna manera, tal vez, estoy siendo paranoico, pero puedo verlo en sus ojos, tiene algo que me llena de dudas e incertidumbre, una mirada fría y con secretos que quizás no quiera descubrir. Todo lo que queda en mi mente es la duda, esta picazón que me dice que mi hija no es quien pensaba. No puedo quitarme esa idea de la cabeza y creo que voy a tener que cerrar mi puerta a partir de ahora. ¿Te gustó el relato? Suscríbete gratuitamente a Relatos de Terror, dale like al video y deja un comentario en la parte de abajo, me estarías ayudando mucho. Gracias por llegar hasta aquí.